vuelvo a agradecerles a todos por estar con nosotras y por participar, a todas las compañeras que participaron de la encuesta. La verdad que fue un trabajo que nos movilizó mucho a todas, primero para generar la encuesta y después cuando retomábamos los resultados, ¿no? Así que, madrina, te vamos a pedir si querés hacer algún cierre, alguna conclusión sobre la encuesta. A ver, nada, te damos la palabra final. Ahí está, ya. Ahí está. No, espera, perdón, ahí está. La verdad que, bueno, primero felicitarlas por el trabajo de la encuesta, digamos, porque uno a veces se niega a hacer cuestiones técnicas, digamos, pero son importantes para ver los números, porque los números hablan, claramente. Yo, mientras leía toda la encuesta, brevemente, quería decirles esto. Lo que me parece que lo primero que muestra la encuesta es la importancia y la necesidad urgente de capacitación, de formación, de atención, de sensibilización, digamos, ¿no? Porque, a ver, si el 52% no identificó en su momento que estaba siendo violentada, ahí estamos en un problema que tenemos que ayudar a las compañeras que se den cuenta de esa situación, que nos ha pasado a todas, ¿no? Mi jefe me gritó, pero como es el jefe, obviamente puede gritarme. Lo mismo en el ámbito familiar y demás. Después, no es casualidad que después de la violencia familiar, la que le sigue es la laboral. Y tampoco es casualidad que además del que los que más violentan son las parejas, en la encuesta el que sigue en porcentaje es el jefe. Digamos, está claro eso, ¿no? No es casualidad que en el convenio 190 que explicaba Lali, dice claramente, define violencia de género, violencia laboral, violencia de género, y reconoce a la violencia doméstica como una cuestión importante a tener en cuenta que repercute en el ámbito laboral. Y después, a mí una cosa que me llamó mucho la atención, que es una luz roja, es el tema de que el 78% no denunció. Yo redondeo, ¿no? Era 77 y pico. 78% no denunció. Y ahí es un problema. Y fíjense, como contaban las compañeras, porque no están preparadas, porque tienen miedo, porque no sabía dónde. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Falta información. Todas tendríamos que estar sabiendo que si ocurre un hecho de violencia, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde llamamos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién hablamos? Me parece que acá es muy importante el rol de los sindicatos. Hay que invitar a las compañeras y compañeros a que se acerquen a los sindicatos, y en los sindicatos tenemos que tener una oreja escucha, atenta a los problemas de los compañeros, y después ver cómo se encara. Hay gente que se anima a denunciar, hay gente que hace otras cuestiones y demás. Con las mujeres trabajadoras especialmente lo que hacen es darnos una licencia. Y si es psiquiátrica, mejor, porque eso demuestra que la loca sos vos, que la del problema sos vos. Interpretaste mal la actitud del jefe. Vos sos la que tenés la idea de que te violentan, de que se la agarran con vos. Yo digo, mucha capacitación, mucha información, y bueno, este tema de los protocolos. Nosotros en el sindicato ya nos empezamos a dar el trabajo de empezar a elaborar protocolos. Porque el protocolo obliga a todos y a todas, compañeras. Y del protocolo no podemos zafar, digamos. Cada ámbito lo hará de la manera que más le convenga, teniendo las características de cada uno de los trabajos y demás, pero del protocolo no se salva. Así que a mí me parece que hay que ir por ahí.
Y bueno, y como dice Lali, es cierto, el convenio 190 no lo conocen mucho, ya lo vamos a conocer, porque ya lo queremos aplicar, hoy comienza a regir, así que, bueno, me parece que vamos por ese camino, pero hay que estar atentas a todas las compañeras, hay que hacer formación, hay que hacer capacitación, este tema lo tenemos que tener vigente permanentemente, todos los días hablemos de esto, todos los días. No hablemos solamente cuando haya un femicidio, que es lo que hace la sociedad. Habla de la violencia hacia las mujeres cuando ocurre un femicidio. Y lamentablemente para nuestra sociedad los femicidios siguen siendo datos estadísticos. La cantidad que nos matan. Y mientras tanto hay que hacer políticas públicas para resolver la cuestión. No quiero alargar porque quiero que circule la palabra o no sé cómo tiene organizado. Gracias. A vos, gracias, Pato. Bueno, en realidad Ave quería hacer un comentario, pero ya se nos escapó, ya se tuvo que ir a otra charla, así que Tiago, el primero que hizo comentario fuiste vos, espérame un segundo, que te invito a hablar, que nos decías qué baja es la percepción de la violencia económica. Yo, cuando las chicas hablaban de las distintas diapos, pensaba en la naturalización, ¿no? Que fue una palabra que salió bastante, y la violencia económica no es una de las más naturalizadas, quizás. Bueno, primero gracias por la invitación y la posibilidad de participar. Mis disculpas también por participar, soy varoncito, así que no trato de explicarles nada, pero sí también tratar de pensar desde los varones qué es lo que nos pasa y qué hacemos nosotros. Sí, la violencia económica, por lo menos desde mi experiencia, casi diría que es la más común y la menos percibida. O sea, está totalmente naturalizada. Hay que tener en cuenta que los datos de cualquier encuesta de este tipo hablan más que nada de la percepción que se tiene sobre la violencia que se padece. Porque uno diría, ¿qué porcentaje de mujeres padecen violencia? El 100%. O sea, de una u otra manera, mediática, simbólica, en algún punto decir que alguna mujer está a salvo de la violencia es que es Robinsona Crusoe, que vive en alguna isla y nunca se le cayó un coco en la cabeza. Pero la violencia económica es, creo que una violencia que se ejerce, a mí me pasa como terapeuta de mujeres en situación de violencia. Siempre hago el chiste, puesto entre comillas, de que todas mis pacientes son pobres, porque la primera violencia que han sufrido, por donde hay una dominación en una sociedad que no es solo patriarcal, sino que además es capitalista, pasa por la cuestión del dinero, que no es menor, porque el quitarle el dinero a la mujer es quitarle la posibilidad de empoderamiento y de participación, y esto se hace de muchísimas maneras. Y creo que además es donde el Estado más falla. Porque aunque desde el Estado y en un gobierno peronista aparecen un montón de cosas como la asignación universal por hijo y qué sé yo, cuando uno mira los números, perdón, a mí me suena, voy a ser absolutamente sincero, apoyando a este gobierno y lo que hicimos en el gobierno anterior, no el del gato, sino el anterior nuestro, siendo un militante y defendiendo eso, son dádivas. Cuando uno dice cuáles son los números, dicen, pero perdón, ¿qué mujer que recibe esos números queda afuera de ser victimizable? Yo no me gusta usar la palabra víctima, para mí víctimas son las que ya murieron. Fuera de las mujeres que han muerto, las demás son victimizables o victimizadas. Creo que el lenguaje no es menor. Entonces, para mí creo que poner el punto de vista en el ambiente laboral, la violencia económica está en juego, en los ambientes familiares ni que hablar, y la cuestión de la percepción, o sea, creo que es importante por ahí
tener muy en cuenta esto. Y lo otro, así cortito que voy a decir, porque aparece en el chat, es tengamos en cuenta que no todas las violencias son denunciables. Es algo que yo digo más adelante en el chat. Sí. O sea, la violencia simbólica, o por lo menos no son denunciables en la práctica. Y la otra, que a mí me produce mucho temor, yo soy miembro de una comisión que está en el Estado que se dedica a la prevención de la violencia, es esta actitud de, che, flaca, tenés que ir y denunciar. Y no siempre esto está bueno. Ojo con eso. O sea, mandar a veces a una mujer a denunciar es mandarla al muere, o sea, es tirarla a la jaula de los leones, a una comisaría, a un juzgado, a donde sea que quiera denunciar, no la van a tratar bien. O sea, nos está faltando todavía mucho trabajo como para subirnos al banquito y decir, anda y denunciar. O sea, algunas no son denunciables, la violencia mediática, la simbólica. Si uno mira la 26485 y ve la reglamentación, va a ver que hay un montón de violencias que no está reglamentado porque no se piensa desde quienes hicimos, ahí me pongo yo en ese lugar porque participé en esto, la ley, pensamos que la denuncia, ir a lo penal, creemos que viene mucho después que la cuestión del trabajo de concientización y de cambio social. Y que a veces las denuncias tampoco sirven de mucho. ¿De qué sirve ponerle una multa a Tinelli por violencia mediática? ¿Cuánto hay que cobrarle? No es útil, o sea, no sirve. Pero básicamente esto, creo que focalizar en la cuestión de la actitud cuando se le dice a una mujer que es víctima de violencia que tiene que ir y denunciar. Lo primero que hay que hacer es abrazarla y acompañarla y preguntarle qué es lo que ella quiere hacer. O sea, si no nos estamos poniendo en un lugar que es muy jodido, muy patriarcal, muy sexista, el pensar que papá Estado, que nunca es mamá, es siempre papá Estado, es quien va a ser chachás en la cola de los otros machos que ejercen violencia. Y le estamos mandando a las mujeres a una comisaría donde la va a atender un señor policía o una mujer que si la trata como mujer, como colega, digamos, tiene un comisario encima que la va a maltratar a ella. Entonces creo que por ahí habría que hilar más fino en esas cuestiones. Bueno, disculpen lo largo de lo que dije. Interesante, porque también habla de necesitamos más capacitación todos, ¿no? Volvemos siempre al mismo punto. Cuanto más capacitación, menos naturalización y más saber manejarnos en estas situaciones, ¿no? O sea, voy a citar para terminar solo el título de un libro, La educación como práctica de la libertad, de Paulo Freire. O sea, no olvidemos jamás que la capacitación, la educación nos lleva hacia la libertad, y en esto es fundamental.